La verdad que Dios no resucitó. Él murió y quedó en la cruz y estuvo en la tumba y de ahí no salió. Y la verdad que la muerte de Cristo no significa nada para mí. Hoy Él está sentado a la diestra de Dios, disfrutando de todo, pero no está haciendo nada. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Las decisiones me llevan siempre a un mismo punto, a un mismo lugar y no voy a poder alcanzar la salvación. Déjame decirte, mi querido amigo, si estas son algunas preguntas que te haces, Dios tiene la respuesta. En las Escrituras podemos encontrar la solución a todos estos problemas que nos preocupan. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos en los programas. Estamos en una nueva etapa donde estamos desarrollando un seminario sobre Apocalipsis. Te invito a que si todavía no empezaste a verlos, en nuestro canal de YouTube están a tu disposición todos los programas. Si bien la estructura, por así decirlo, del seminario es los sábados, se da un repaso, luego el licenciado Rubén da un tema especial, específico, y el viernes a través de preguntas y respuestas junto con Johnny hacemos el otro programa explicando un poquito más esa lección. Una vez que los programas están subidos y estrenados en nuestro canal de YouTube, quedan para que vos puedas acceder en el lugar, en el momento y en el horario que más lo desees. Así también para que vos lo puedas compartir, para que puedas dar a conocer a todos que Cristo pronto viene a buscarnos. Y déjame decirte también que si te surgen dudas, te surgen preguntas, quizás que nos querés hacer llegar, a través de los diferentes programas están llegando todos los medios de contacto, aparecen en la descripción del canal de YouTube también toda la información y ustedes se pueden contactar con nosotros y podemos profundizar un poquito más qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Así que no te lo puedes perder, es momento de predicar que Cristo viene. Y también es momento de poder abrir la palabra de Dios, poder hablar un poquito acerca de lo que nos toca a nosotros en la vida, en esta etapa del plan de salvación, qué es lo que tenemos que hacer. Y Jesús nos quiere hablar y para eso tenemos que abrir la Biblia. Y la Biblia, si nosotros la abrimos nomás y no la obedecemos, no sirve de nada. Fíjense, y vamos a hablar de un tema particular. Hoy vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo y cómo influye eso en nosotros hoy. Y si tiene algo que ver con nosotros hoy. Y saben, tenemos que ir al libro de Juan, el capítulo 20, el versículo 1, y dice lo siguiente. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Como ya vimos en otros programas y ustedes saben, Jesús murió un viernes. Él descansa el sábado, conforme a lo que las Escrituras decían. Y la Biblia revela de que Jesús resucitó, es decir, que hoy Jesús no se encuentra en la tumba. Hoy Jesús no se encuentra clavado en la cruz. Quizás la representación de Jesús en la cruz sí hace alusión a un evento que cambia la historia por completo, pero no es la imagen que nos tenemos que hacer. No es la imagen la que tenemos que tener de Jesús. No es la imagen de un Jesús muerto, un Salvador que solamente murió. Él resucitó y Él hoy está haciendo una obra especial. Y la Biblia es bien clarita. Él el viernes murió, antes de la puesta del sol del viernes, descansó durante el sábado conforme a las Escrituras y Él el domingo de mañana resucitó. Él volvió a recobrar la vida porque en Él había vida. Y si leemos más adelante, en el mismo capítulo del libro de Juan, el capítulo 20, el versículo 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, vuelvo a recalcar, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Los discípulos no habían entendido cuál era el plan de Jesús y tenían miedo. Ellos estaban encerrados. La muerte de Jesús, en vez de traerle alivio, esperanza y la comprensión total del plan de salvación, al contrario, les causó miedo, tristeza, desesperanza. Todas las esperanzas que habían puesto en un Mesías que iba a triunfar, a reinar, fueron echadas por tierra. Pero el domingo bien de mañana Jesús se le aparece a las mujeres.
se le aparece a las mujeres, habla con ellas, en especial con María. Y por la noche de ese mismo día se le aparece a los discípulos. Y fíjense que los discípulos no estaban en una situación de alegría o de felicidad. Ellos se encontraban encerrados, se encontraban con miedo. Ahora yo me pregunto, ¿no? Si los discípulos habían estado con Jesús tanto tiempo, si ellos habían decidido dejar todo por servirlo, ¿por qué Jesús se le aparece primero a las mujeres y luego a los discípulos? Eso no lo vamos a responder hoy, eso quiero que te lo preguntes vos. ¿Vieron que muchas veces la Biblia dicen que la Biblia es un libro machista o que Jesús fue machista? En ningún momento se revela esto en la Biblia. La Biblia es totalmente diferente a lo que se cree. La Biblia no es un libro machista, Jesús no fue machista. Eso tenemos que entenderlo también. Y se le aparece a las mujeres por la mañana, quizás porque las mujeres tenían un corazón más predispuesto a entender lo que Dios le había dicho. Quizás ellas sí habían entendido más del plan de salvación que los mismos discípulos. Quizás las mujeres no habían puesto sus propios intereses por encima de lo que Dios les quería enseñar. Y allí se aparecen. Y no estaban todos, faltaba alguien. Pero Jesús, ¿saben? Cuando resucita, se queda en un periodo, y eso lo pueden encontrar en Hechos 1:3, acerca de que Jesús estuvo 40 días en la tierra recorriendo y apareciéndose a los discípulos. No solo a los discípulos, sino también a más personas. Fíjense, Pablo, si ustedes me quieren acompañar, vamos a leer el libro de Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Y dice lo siguiente, Pablo expresa en su carta a los Corintios, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Y acá está Pablo hablando de que cuando Jesús resucitó, apareció, dice, a más de 500 personas y empieza a nombrar a los discípulos y empieza a nombrar a los apóstoles. Y fíjense que dice que se le apareció a él. No es el tema de hoy, pero se le apareció en el camino de Emaús. Entonces hubo mucha gente que pudo evidenciar de que Jesús había resucitado. Los discípulos no fueron los únicos testigos. Había más testigos oculares extras. Y Pablo lo registra a todas estas personas, inclusive al mismo Pablo se le apareció. Es decir, que está bien quedarnos con la imagen de Cristo crucificado y muerto en la tumba. No. Tenemos que entender que Cristo resucitó y que pronto va a volver a buscarnos. ¿Saben? El plan de salvación no hubiese pasado, no podría seguir adelante si Cristo no hubiese resucitado. Pero Él resucitó. Él ascendió a los cielos. Y así como estamos viendo en el seminario los temas que estamos desarrollando, tenemos que entender que hoy Él está trabajando de manera especial por vos y por mí. No dejó solo en esa etapa y ya está, arréglense. Dios sigue trabajando todos los días en tu favor. Por eso Dios te da una nueva oportunidad todos los días. Y volviendo al tema de las apariciones de Jesús después de su muerte, quiero que vayamos y volvamos al libro de Juan. Juan registra cómo se le fue apareciendo. Y ahora nos tenemos que situar en el versículo 24 del capítulo 20. Y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En esa noche, en ese mismo día, en ese mismo domingo, podríamos decir, de apariciones, Tomás no estaba ahí. Y la pregunta es, ¿por qué Tomás no estaba ahí, no? Quizás Tomás prefería hacer el duelo solo. Quizás la imagen de Jesús castigado, golpeado, sangrando, crucificado, coronados con espinas, sepultado, no era lo que él prefería de Cristo, no era la imagen que él prefería tener de Cristo. Y capaz decidió hacer su duelo solo, alejarse de aquellos que creían lo mismo que él. Y déjame decirte que esa no es la mejor decisión, porque muchas veces por alejarnos perdemos muchas bendiciones que Dios nos puede dar.
aislarnos de la comunidad de nuestra fe no es lo mejor quizás. Entonces algo interesante, fíjense que acá todavía, si bien Judas no había muerto, por eso dice Tomás, uno de los 12, ¿no? Quizás todavía no sabía, no había pasado lo de Judas. Entonces dice, llamado el Dídimo. Y esto es algo que no tenemos que pasar por alto. Esto es algo que no podemos seguir leyendo como si nada estaba, porque si está escrito, por algo es. ¿Saben? El término dídimo, que acá no se lo traduce directamente, se pone dídimo, la raíz hace referencia a un término que hace alusión a algo que es doble. En otras palabras, con el tiempo fue adoptado este término y que en la época de Jesús, cuando a alguien se le decía el dídimo, era como le decimos a alguien el melli, ¿no? Alguien que es mellizo, alguien que es gemelo. Quiere decir que lo más probable es que había dos Tomás. Si bien no eran el mismo nombre, pero eran parecidos. Eran dos parecidos. Tomás era un mellizo o tenía un gemelo. Y saben, esto me lleva a pensar, ¿no? Muchas veces hablamos de que somos cristianos, decimos ser cristianos, pero no actuamos conforme a lo que decimos. Y hay algo que hay que destacar. Parecido no es lo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, hagamos un ejemplo de lo que dice Jesús. Jesús dijo, no trató a los fariseos, que supuestamente los escribas, los fariseos, los saduceos, quienes eran aquellos que más conocían de la palabra de Dios, Jesús no los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera muestran algo, pero por dentro, dice, son huesos podridos, o sea, está todo mal por adentro. No nos alcanza con parecer, tenemos que ser. Y fíjense que Tomás, dice en el versículo 25 de Juan 20, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Quizás Tomás estuviera pensando en este momento, no, ¿saben qué? Se deben haber confundido. Estaban tan tristes. Miren, a mí un montón de veces me confundieron con mi gemelo. Un montón de veces me dijeron, me llamaron por el nombre de mi hermano y era yo al final. Capaz a ustedes les pasó algo mismo, vieron a alguien que era parecido a Jesús y se confundieron. Quizás Tomás pensaba así. Quizás Tomás estaba en su duelo personal tan encerrado que no le permitía ver más allá de lo que tenía frente a los ojos. Y saben, hay algo que tenemos que destacar acá, y es que Dios no obliga a nadie a creer. Dios nunca te va a forzar a creer. Él nunca te va a forzar a que vos creas en Él. Pero sí está dispuesto a darte la evidencia suficiente para que tomes una decisión de fe. Él no te va a obligar a creer, pero sí te va a dar evidencia para que puedas fundamentar la fe. Y es como pasó con Tomás. Fíjense que en el versículo 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y ahora nos encontramos una semana, 8 días después, al domingo siguiente que Jesús se le había aparecido a los 11, a los 10 en ese lugar, se les volvía a aparecer. Y ahora volvía no con el fin de encontrarse con todos, sino que estaba buscando a alguien en particular. Jesús se toma el trabajo de querer encontrarse con vos de manera personal, así como lo hizo con Tomás. Y fíjense que había pasado una semana, ellos habían visto a Jesús ya, pero no se les había ido el miedo, seguían con las puertas cerradas. Y estas puertas cerradas me demuestran dos cosas. Primero, que muchas veces nosotros vivimos con el mismo miedo que viven los discípulos por el qué dirán, qué van a hacer, o quizás, no, si digo que soy cristiano, se van a poner en mi contra. A veces, conocer de la palabra de Dios me lleva a mí a encerrarme en mí mismo
aislarme del resto. Y lo segundo es que me da evidencia de que en Jesús no se cumplen las leyes de la naturaleza. Díganme ustedes, ¿cómo se les apareció Jesús en el medio si las puertas estaban cerradas? Claramente acá hay una teletransportación, una aparición. En la actualidad se le dice mágica, ¿no? Pero sabemos que no es mágica, es poder divino. Entonces nosotros, si creemos que Cristo murió y resucitó y lo leemos, ¿saben? Las leyes de la naturaleza no le hacen caso a Dios. Dios manda sobre ellas. Muchas veces nosotros por ahí estamos peleando con alguna enfermedad o con alguna situación económica que decimos, no, esto es imposible que se solucione. Y cuando lo natural llega a la cúspide, diríamos, cuando ya lo natural no tiene más solución, ahí es cuando el Dios de lo sobrenatural empieza a actuar. Y ahora se enfrenta el incrédulo con el Rey de Reyes. Imagínense ustedes el revuelo que había en la ciudad. Imagínense ustedes lo que hablaban todos los demás. ¿Cómo puede ser si murió? ¿Cómo resucitó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué nos perdimos? ¿Por qué los discípulos no hablan, no dicen nada y se encierran? Entonces en el versículo 27 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y aquello que Tomás puso como condición para creer, Dios se lo manifestó. Jesús le ofreció a Tomás la prueba exacta de lo que él pedía. Y esto me hace pensar, ojo con lo que le pedimos al Señor. Porque Dios nos va a mandar la respuesta de lo que nosotros pedimos y creemos. Y tranquilamente, Jesús se le pudo haber aparecido en una visión a Tomás. Tranquilamente Jesús no se le pudo haber aparecido y bueno, que se arregle. Pero sin embargo, Él decide evidenciar en Tomás, mostrarle a Tomás que lo que él pedía le iba a ser cumplido. Pero había una condición. Y es creer. Esa misma condición que se repite a lo largo de la historia y se repite hoy en nosotros. La condición de creer. Dios siempre contesta lo que nosotros le pedimos si pedimos con fe. Es momento de creer, no de cerrar los sentidos a las evidencias divinas. Y ahí estaba Tomás. Una semana diciéndole a los discípulos que él no iba a creer porque Jesús no se le había aparecido a él. Ese mismo Tomás que un tiempito atrás le había dicho a los discípulos ante la muerte de Lázaro, no, vayamos y si hay que morir con el Señor, muramos entonces. Esa misma fe que se expresó en Tomás en esta situación, ahora no se mostraba. ¿Por qué? Estaba turbado Tomás, las esperanzas se habían caído. Él estaba quizás sufriendo. Pero saben, en medio de esta angustia, en medio de este dolor, cuando parece que nuestra vida pierde el rumbo, el Señor quiere aparecer en el medio de tu vida. Y con esta frase, paz a vosotros. La paz que no da el mundo, una paz diferente, una tranquilidad. Y eso es lo que el Señor nos quiere traer. Eso es lo que el Señor quiere traer a tu vida, paz. Porque te ama, porque te quiere. Y Él quiere lo mejor para vos. No lo dudes nunca. Cristo siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad. Él siempre está dispuesto a que vos, si crees, puedas vivir una vida eterna con el Rey de Reyes. Pero no alcanza con parecer. Hay que ser. Entonces, voy a leer el versículo 28 ahora. El capítulo 20, versículo 28. Entonces, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y saben, hay algo que es hermoso de Tomás, que es lindo y que se evidencia en su expresión.
es que él no tiene términos medios para creer. O no cree o cree al 100%. ¿Saben? Estas expresiones, si uno las analiza un poquito más, en otras palabras, Tomás dijo, Yahvé, Elohim. Yahvé era la designación, la expresión que con un título más excelso que ejemplificaba de que quien estaba hablando con ellos era Dios. No había manera más sublime y de respeto y de gloria de reconocer a Dios que es con la expresión Yahvé. Y es lo mismo que él hace en ese momento. Con estos dos términos, con Señor mío y Dios mío, Tomás pasa ahora a reconocer y da una declaración contundente de que en él ya no hay espacio para la incredulidad. Señor, Rey de Reyes, Creador del universo, Dios vivo, eres tú. ¿Cómo puede ser que el Señor de señores, Rey de Reyes, se tome el trabajo de querer tener una relación personal con vos? Así como lo hizo con Tomás. Dios nunca te deja solo. Él nunca nos deja, como muchas veces he escuchado decir, estoy a la buena de Dios, ¿no? Él nunca te deja solo. Él te va a dar la evidencia suficiente para que creas. Y acá hay una de las expresiones y una de las frases más lindas que dice Jesús para mí. Porque le dice en el versículo 29, y Jesús le dijo, hablando con Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bien, Tomás, te felicito porque creíste. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. En otras palabras, Jesús ahí, una semana después de haber resucitado, encerrado junto con sus discípulos y dándole a Tomás la evidencia que él necesitaba para creer, pensaba en vos y pensaba en mí. Tomás, creíste, bien, pero ¿sabes qué? Más bienaventurados, más felices, más gozosos van a ser aquellos que crean sin ver. En otras palabras, Tomás se había perdido la forma más excelsa de encontrar la fe, que es creer sin ver para poder ver. Tomás tuvo que ver para creer, pero más bienaventurados somos nosotros que sin ver creemos. Y si creemos que Cristo murió, que Cristo resucitó, tenemos que creer que Cristo pronto va a venir a buscarnos. Todo a nuestro alrededor muestra que Cristo pronto viene. Todo el mundo está colapsando. Y así como la muerte sin resurrección no servía para nuestra salvación, así como también ser no es parecer, Dios nos está invitando a ser cristianos de verdad. No parecer ser cristianos. No alcanza con ser cristiano un día a la semana. Tenemos que ser y no solamente parecer. Dios te está invitando a que esta fe que pueda crecer en tu vida, la puedas demostrar con los demás. Puedas darle la evidencia a otros que Cristo pronto viene a buscarnos. ¿Qué estás esperando para ir corriendo a los brazos del Salvador? ¿Qué te está impidiendo acercarte a Dios? ¿Qué te está impidiendo tomar la decisión de seguir a Cristo? Es momento de dejar a un lado todo aquello que te separa de Dios. Es momento de dejar a un lado todo aquello que te impide acercarte a los pies del Salvador amante. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, se toma el trabajo de querer generar una relación personal e íntima con vos. No le des la espalda. No le des la espalda. En el seminario vemos que Cristo murió, resucitó y que hoy le está intercediendo por cada uno de nosotros. Fíjense que su rol en el plan de la salvación, Él lo está llevando a la perfección. ¿Por qué nosotros fallamos? ¿Por qué nosotros decidimos poner las cosas, la esperanza, nuestros objetivos en las cosas terrenales, descuidando en realidad lo que
realmente importa, que es lo celestial. Acá se trata de prioridades. Y te lo vuelvo a repetir, no alcanza con parecer, hay que ser. Dios nos invita a que creamos en Él, a que tengamos la esperanza firme y segura de que Cristo pronto viene a buscarnos. Que todo lo que hacemos en este mundo, que todo lo que digamos, todo lo que vivamos y todo lo que seamos, refleje de que somos ministros de Cristo, servidores del Dios mío, Señor mío, de ese Dios en quien Tomás ahora creía. Sin lugar a duda, Tomás pasó de ser el más incrédulo al más crédulo. ¿Qué estamos esperando nosotros para tener ese cambio? Dios quiere encontrarse con vos en este momento. No le cierres los ojos, no le cierres los oídos. Está atento. Cristo quiere encontrarse con vos. Él resucitó y pronto va a venir a buscarnos. Que cuando Él venga no te encuentre de espaldas a su regreso, sino con los brazos abiertos diciendo: este es mi Señor, le hemos esperado y Él nos